Bien, pues en este video lo que vamos a hacer es encontrar la relación que existe entre las leyes de los gases que ya hemos estudiado. Esto es la ley de Gay-Lussac o ley de Avogadro, la ley de Charles y la ley de Boyle. Para eso, bueno, previo a esto te recomiendo hayas visualizado los anteriores 3 videos que te dejo también en la descripción de este mismo para que estés preparado para este. Vale, pues vamos a comenzar. Primero, lo que vamos a hacer es hacer una especie de compilado acerca de estas leyes que pues ya hemos estudiado. Por ejemplo, tenemos... Uy, qué horror. Tenemos aquí, por ejemplo, la ley de Boyle, la cual nos relaciona o nos habla sobre el efecto que tiene el volumen relacionado con la presión, y entonces dice que el volumen es inversamente proporcional a la presión cuando la temperatura, aquí temperatura y moles, permanecen constantes. Esto es lo que nos dice Boyle. Luego tenemos la ley de Charles, que nos dice, o más bien como resultado se obtuvo, que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Esto manteniendo presión y moles constantes. Y finalmente, pues tenemos la ley de Avogadro, en donde el volumen está directamente relacionado, o es directamente proporcional, mejor dicho, a los moles. Esto a presión y temperatura constantes. Bien, ahí tenemos básicamente las 3 leyes que hemos tratado de estudiar y que básicamente contienen las 4 variables que podemos manipular para encontrar resultados a los comportamientos de los gases. Si se fijan, aquí tenemos una variable que es común entre todas las mediciones y es el volumen. De acuerdo con estas leyes, el volumen entonces es directamente proporcional al inverso de la presión, al mismo tiempo que es directamente proporcional a la temperatura y al mismo tiempo que es directamente proporcional a la cantidad de materia, es decir, moles. ¿Sí? Entonces, de aquí pues ya tenemos algo para trabajar en conjunto con estas 3 leyes, que si se fijan, la variable dependiente siempre fue el volumen. Entonces, de una forma mejor escrita, nos quedaría esta ecuación. Y para quitar esta proporcionalidad, pues se introduce lo que es una constante, que entonces quedaría como volumen es igual a una constante multiplicada por los moles, por la temperatura y dividida por la presión. Esta K pues es la conocida como la constante de los gases ideales. ¿Sí? Y es mejor conocida como R. Entonces ya estarás familiarizado o ya más o menos has visto esta ecuación. Volumen es igual a nRT dividido por la presión, donde esta R pues es esa famosa constante de los gases. Este es de los gases ideales, ¿sí? R. Y entonces, para tener la ecuación como la puedes encontrar comúnmente en la literatura, la presión pasa multiplicando el volumen, entonces es presión por volumen es igual a los moles que se están estudiando de este gas multiplicado por R por T. PV igual a nRT, y esta que tenemos aquí pues es la ecuación de los gases ideales. ¿Sí? ¿Por qué ideales? Bueno, pues cualquier gas que se vea involucrado y siga fielmente esta ecuación se le será considerado como un gas ideal. Entonces la ecuación de gases ideales.
o de un gas ideal, ¿sí? Un gas ideal sigue fielmente esta ecuación. Adicional a esto, bueno, tenemos varios puntos que tratar. Número 1 o punto 1 es que se establece por Avogadro que un mol de gas ocupa un volumen de 22.4 litros, ¿sí? Ya saben, un mol también será pues lo que equivale a este número de Avogadro, que entonces será que 6.022 por 10 a la 23 moléculas de un gas ocuparán 22.4 litros. ¿Bajo qué condiciones se establecen estos parámetros, o más bien bajo qué condiciones se cumplen estos parámetros? Bueno, pues esto se cumplirá a 0 grados centígrados y la presión de una atmósfera, que por acorde universal a estos parámetros se les conoce como temperatura y presión estándar, los famosos TPE, condiciones de temperatura y presión estándar. Y de aquí tenemos que hablar también de otro tipo de consideraciones. Estos que están aquí son los TPE, temperatura y presión estándar. Cuando el volumen de 22.4 litros es ocupado por un mol de cualquier gas, ¿sí? Y tenemos otras condiciones que son la de temperatura y presión normales. Aquí estamos hablando de 25 grados centígrados. Esto lo pueden comprobar en los libros de química general. Por ahí también en la descripción del video les dejo la referencia donde pueden consultar estos datos. ¿Por qué les hago hincapié? Porque luego hay confusión en lo que es condiciones normales y condiciones estándar, ¿sí? Y ahí tenemos a veces la disputa de quién es quién. Entonces, bueno, aquí tienes esto. Hasta este momento vamos a hacer una especie de bueno, no, más adelante hacemos una especie de formulario para que tengas todo esto compilado en una sola hojita, en un solo compilado para posteriores usos en la resolución de problemas. Algo también muy importante aquí entonces es calcular esta R. ¿Quién es esta R? ¿Quién es la constante de los gases ideales y cómo la podemos calcular? Pues bien, a partir de nuestra ecuación de gas ideal, nRT, podemos despejar R. Presión por volumen es igual a moles sobre T, perdón, es entre moles por temperatura, es igual a esta constante. Si nosotros tomamos como presión una atmósfera y que a una atmósfera tenemos el volumen de 22.4 litros, para un mol en específico de cualquier gas a temperatura de 0 grados centígrados, que son 273.15 Kelvin. Ojo aquí, algo muy importante: la temperatura deberá estar dada es la temperatura absoluta, es decir, que debe estar dada en Kelvin, ¿sí? Para que la ecuación funcione adecuadamente. Y entonces, ahora sí, al hacer este cálculo, vamos a obtener el resultado de 0.0800, aquí da 0.2057, y las unidades, si se fijan, no se anula ninguna unidad, entonces nos quedará atmósfera litro sobre mol Kelvin. Esta es el valor de R, que comúnmente se redondea a 0.0821 atmósfera litro mol Kelvin, ¿vale? De aquí, ojo,
Lo importante de esta ecuación es, número 1, y te lo remarco en rojo, la temperatura debe quedar en grados Kelvin, si es la temperatura absoluta. Número 2, algo también importante, las unidades de presión las puedo modificar. Aquí le podemos poner, se pueden modificar. Y entonces aquí R puede tener diferentes unidades y diferentes valores, dependiendo de quién, pues de las unidades de presión. Puede tener, por ejemplo, unidades en torres, pascalios o incluso en joules, que es energía o calorías. Podríamos transformar esta R. Entonces, ¿cuántas R's pueden existir? Pues la que necesites acorde a las unidades de tu problema, siempre y cuando me consideres una temperatura absoluta, de aquí un volumen que también puede ser modificado, litros o metros cúbicos, dependiendo de tu presión, ¿sí? Y pues los moles, eso sí, se quedan igual que Kelvin, inamovibles. Básicamente el numerador lo puedo cambiar y el denominador permanece, ¿vale? Eso para las unidades. Ahora bien, siguiendo con este tema de gas ideal, me parece que no se me ha pasado nada, pues te coloco aquí la ecuación en el centro justamente, donde podemos tener presión, volumen, nRT. A partir de aquí puedes despejar presión, puedes despejar volumen, puedes despejar moles o puedes despejar la temperatura, ¿va? Y entonces podrás resolver cualquier problema relacionado con estos parámetros. Ahora bien, de aquí nosotros podemos plantear pues condiciones iniciales. A ver, podemos, a partir de aquí nosotros podríamos tener lo que son nuestras condiciones iniciales y las condiciones finales, ¿vale? Encierro esta aquí justo al centro. Y por ejemplo, en condiciones iniciales podríamos tener presión 1, volumen 1, igual a moles 1, R y T1. Y en condiciones finales, pues es presión 2, volumen 2, igual a moles 2, R y T2. Nótese aquí que no estoy cambiando a R, ¿sí? R ya es una constante y aquí va a permanecer como tal. Entonces, para nosotros llegar aquí a establecer nuevas ecuaciones, pues nuestra R es la que nos va a dar el parteaguas de cómo realizarlo. Voy a borrar esta de aquí del centro, ¿sí? Y entonces podemos quedarnos con estas dos que tenemos en pantalla. Cuando nosotros despejemos R, N1, T1 es igual a R. Volumen, presión 2, volumen 2 sobre N2, T2 es igual a R. Como tenemos la misma R, pues básicamente podemos igualar las ecuaciones. Entonces, presión por volumen en condiciones 1 sobre moles temperatura en condiciones 1, pues van a ser igual a las condiciones en 2. Y esto que tenemos aquí se le conoce como la ecuación general de los gases ideales. Me pongo nada más G, ecuación general de los gases ideales, ¿sí? Esa es otra ecuación que podemos utilizar para llevar a cabo el estudio del comportamiento de los gases que siguen esta ley, ¿sí? Ojo, de aquí nosotros, podemos considerar algo. Si estamos estudiando el mismo sistema, pues lo más lógico es que los moles permanezcan constantes. Entonces, de aquí, por ejemplo,
si el mol inicial es igual al mol final, vamos a abrir aquí esta, pues entonces me queda que el producto de presión por volumen entre temperatura en condición 1 es igual al de la condición 2. ¿Sí? Ahí tenemos esa ecuación simplificada. Luego, visualizando esta misma ecuación general, vamos a encontrar lo siguiente. ¿Qué pasaría si la presión inicial es igual a la presión final? Pues entonces me quedaría, ojo, y claro, haciendo el parteaguas desde aquí, tendríamos esta nueva ecuación. Y a partir de aquí suponemos esto. Presión inicial y final iguales. Entonces me quedaría la relación entre volúmenes y temperatura, que aquí está. Y que si recordamos volumen con temperatura, pues esto es Charles. Luego, partiendo de esta misma ecuación, con moles iniciales y finales iguales, entonces podemos también plantear que la temperatura inicial es igual a la temperatura final, y entonces ¿a quién voy a llegar? Pues que la presión 1 por el volumen 1, o presión volumen en condiciones iniciales, será presión y volumen en condiciones finales. ¿Y esto cómo se relaciona? Pues esto de aquí es Boyle, ¿sí? Y finalmente puedo colocar aquí volumen inicial igual al volumen final, y entonces vamos a llegar a una nueva ley, que en este caso estará relacionándome presiones, presión 1, temperatura 1, presión 2, temperatura 2, y esta es la ley de Amontons. ¿Sí? Entonces, chéquense que a partir de la ecuación de gas ideal podemos ir también hacia atrás, y a partir de allí hacer estas conjeturas de quiénes son mis condiciones iniciales y encontrar cada una de las leyes que previamente hemos analizado. ¿Va? Entonces, puedes abordar todo este tema de adelante hacia atrás como lo hemos realizado, o a partir de aquí hacia atrás. Llegar de la ecuación general a las ecuaciones o las leyes particulares para estudiar a los gases. Vale, pues hasta aquí dejamos esto para no cargar tanto, y nos vemos en un siguiente video.